Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Roque. Muchas gracias a los organizadores de esta sesión por permitirme hablar sobre este tema, ¿no? En esta ocasión les quiero platicar acerca de un invariante de objetos planos, como unos nudos planos. Este es un trabajo conjunto con Bruno Cisneros del Instituto de Matemáticas de la UNAM y Marcelo Flores y Jesús Cuyumaya de la Universidad de Valparaíso. ¿Sí? Bueno, antes que nada, nudo plano pues no es el nombre oficial, ¿no? Pero nos dice más o menos cómo van a ser estos objetos. Pero si los quieren buscar o el nombre oficial que vamos a estar usando va a ser doodle o curva plana sin triples autointersecciones. Entonces, pues ya nos está diciendo más o menos este nombre cómo van a ser estos objetos y se van a ver de esta forma. Si nos fijamos, únicamente las intersecciones van a ser puntos dobles y no va a haber triples o intersecciones o de orden mayor. Esto es de una sola componente, pero podemos agregar más componentes, siempre cuidando que no haya triples intersecciones. Eh, Estos objetos los vamos a poder pensar en cualquier variedad dos dimensional, pero para nuestro caso particular nos interesa que vivan en la esfera. Entonces tenemos dos objetos de este estilo y vamos a poder decir que van a ser equivalentes si podemos deformar uno en el otro, siempre y cuando no produzcamos triples intersecciones. Piensen en homotopías, pero que en cada tiempo no produzcamos triples intersecciones. Esto de manera combinatoria, como se ve, voy a decir que un dibujito se parece a otro, si podemos pasar de uno al otro a través de estos movimientos, ¿no? Que son una versión plana de los movimientos de Radamacher. El primero nos dice que si tenemos un lacito de esta forma, lo estiramos. El segundo nos dice que si tenemos dos arcos intersectándose así, podemos dejarlos de esta manera, ¿no? Y la tercera movida nos diría que este arco lo podremos pasar de la izquierda a la derecha. Pero si pensamos en la película de este proceso, pues habría un momento en el cual intersectaría con este punto de aquí y ahí produciríamos una triple intersección. Entonces no lo permitimos, únicamente la primera y segunda movida de Radamacher. Estos son una teoría generalizada de nudos, no son exactamente como los nudos, hay cosas que se les parecen, hay otras que no, y en realidad surgieron a partir de personas o se han estudiado por personas que trabajan en topología en bajas dimensiones, teoría de nudos y otras áreas. Roger Fenn, el mismo Arnold, Kovanov, Víctor Vasilev de los invariantes de tipo finito, los Kamada, que estudian trenzas en dimensiones más altas, y esto últimamente han habido artículos sobre este tema, ¿no? Uno de los grandes contrastes con la teoría de nudos es que aquí, si nos agarramos un dibujito de este estilo y queremos reducir el número de cruces a partir de estos movimientos de Radamacher, vamos a llegar a un representante y es un representante mínimo y este va a ser único, ¿no? A diferencia de la teoría de nudos, que eso no pasa. Otro de los contrastes es que si uno se fija en el no trivial, donde el trivial es justamente aquel que se parece como a este dibujito de acá, si nos fijamos en el no trivial del menor número de cruces, ese lo encontramos con 6 cruces. Y es como una versión de los anillos borromianos, ¿no? Pero si se dan cuenta, este tiene 3 componentes. Si nos fijamos en el más chiquito, no trivial de una sola componente, es este, el for poppy. Ujú. También hay otras formas de construir doodles o curvas planas a partir de polígonos, pero más que polígonos, en realidad son unoesqueletos de poliedros en 3 dimensiones. Piensen en estos polígonos viviendo en la esfera, pero pues son el unoesqueleto de unos poliedros en 3 dimensiones. Pero sus vértices tienen valencia 4. Entonces hay una correspondencia uno a uno con los representantes mínimos de doodles con estos poliedros. En la teoría de nudos clásica sabemos que existe la contraparte algebraica de los nudos y enlaces, que son los grupos de trenzas. Entonces, es natural pensar si hay alguna contraparte algebraica de estos objetos planos, y pues resulta que sí. Esto nos los dice el twin group o el grupo de trenzas planas. Entonces, como grupo, este está generado por n-1 generadores y estas relaciones, una involución y esta conmutación que cumple estas condiciones, que es una conmutación lejana. Ha aparecido en la literatura con distintos nombres, cada quien le ha dado su uso, pero algo que me gustaría que observaran es que si yo agrego esta relación en particular, en realidad ya el grupo que tenemos es el grupo simétrico.
Y del grupo simétrico sabemos que si eliminamos la involución, obtenemos el grupo de trenzas. Entonces, si tenemos este grupo, esta presentación de este grupo, pues no estaría muy alocado pensar que justamente representan sus elementos a unas trenzas planas. Cada uno de los generadores sigma i se ve como esta trenza plana y las relaciones del grupo en realidad son estos dibujitos. Esta en realidad es la segunda movida de Rademacher y esto es como cosas por isotopía u homeomorfismo. Cada trenza plana me induce una permutación. Fíjense dónde inicia el hilo y dónde termina, y entonces esa permutación está inducida por una trenza y obtenemos un homomorfismo del grupo de trenzas planas al grupo simétrico, de tal manera que el kernel es lo que se le llama el grupo de trenzas puras planas, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero este es un grupo que les puedo decir que es muy interesante. Y pues sí, es un buen candidato porque en las deformaciones que estábamos haciendo o las relaciones del grupo no se producen triples intersecciones. Además, si tenemos una trenza plana y la cerramos de esta forma, en la esfera, de hecho, podemos hacer deformaciones de tal manera que obtenemos este dibujo. Y pues bueno, sí, o sea, una trenza me induce una curva plana y la pregunta sería si toda curva plana se ve como la cerradura de una trenza. Y pues resulta que sí. Entonces, esta aplicación, este mapeo de trenzas a doodles, resulta que es suprayectivo. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos que elegir el punto adecuado. Podemos ver, trazar ahí una recta o una línea y podemos ir separando, separando, separando y entonces obtenemos justamente la trenza de tal forma que a la hora de cerrarla me da esta curva plana. Pues una pregunta también que uno podría hacerse es, bueno, si tengo dos doodles o curvas planas que son ya unas cerraduras de algunas trenzas y son equivalentes, pues estos como doodles son equivalentes bajo los movimientos de Rademacher. Puedo aplicar movimientos de Rademacher y pasar uno de un dibujito al otro. Pero esto se debe ver reflejado en las trenzas, ¿no? En las trenzas planas. Y eso es lo que nos dice el teorema de Markov. Si tenemos dos cerraduras equivalentes como doodles, entonces podemos pasar de una trenza a la otra a partir de estos movimientos. Esto está escrito en letras, pero podemos verlo con dibujos. Y, por ejemplo, el M0 nos dice que si tenemos una trenza y le agregamos un hilo a la derecha o a la izquierda, a la hora de cerrar esta trenza o esta otra trenza, como doodles me dan el mismo doodle, son equivalentes. Por otro lado, si tengo alfa, beta y cierro, es lo mismo que beta, alfa y cerrar, ¿no? Son doodles equivalentes. Y tenemos el M2 y el M3, que son una versión generalizada de los movimientos de Markov de las trenzas clásicas, ¿no? La estabilización o desestabilización en las trenzas. Y pues bueno, esto son en realidad teoremas muy importantes o muy útiles porque nos está dando una correspondencia entre las curvas planas, entre las clases de equivalencia de curvas planas con los movimientos bajo los movimientos de Rademacher, con clases de equivalencia de trenzas planas bajo los movimientos de Markov, ¿no? Entonces, si queremos encontrar un invariante de curvas planas, bastaría encontrar un, funciones en cada uno de los grupos de trenzas planas que sean compatibles o invariantes bajo los movimientos de Markov, ¿no? Para que no se salga de la clase de equivalencia. Y bueno, esto es en realidad uno de los grandes trabajos que bueno, una de las cosas que se ha utilizado muchísimo a partir del trabajo de Jones con su polinomio de encontrar un invariante a partir de álgebras, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a encontrar funciones Fn del grupo de trenzas a algún conjunto, de tal manera que se comporte bien con los movimientos de Markov. Y pues para eso vamos a construir una representación. Algo importante que podemos observar de la teoría clásica y de otros lados es que muchos de los invariantes que tenemos de teoría de nudos se pueden construir a partir de deformar objetos algebraicos, ¿no? Por ejemplo, la representación de Burao, la álgebra de Haeckel, la de Biermann, Murakami, Wenzel, los grupos cuánticos, todos estos son deformaciones de objetos algebraicos. Entonces vamos a aplicar esta misma idea, querer deformar algo para encontrar un invariante. Y pues bueno, a ver, tomemos estas matrices, B1, BI hasta Bn-1,
de tal manera que si nos fijamos en las entradas tenemos reales o enteros y una variable X. Ujú. Resulta que si asignamos a cada sigma i la matriz BI, eso me da un homomorfismo, que quiere decir que las matrices BI cumplen las relaciones del grupo de trenzas planas. Por otro lado, si a esta variable X le damos el valor de 2, obtenemos las matrices de la representación de TITS. Es una representación en grupos de Coxeter para verlo como grupo de reflexiones. Y pues sí, en realidad estas matrices o esta representación de aquí arriba me está deformando la representación de TITS. Como les decía, tenemos que saber cómo se comporta bajo los movimientos de Markov, y uno de ellos era agregar hilos a la derecha o a la izquierda. Y resulta que la representación de esta trenza, agregándole un hilo a la derecha, está en términos de la representación de la trenza sin hacerle nada. Más información adicional. Y si la agregamos a la izquierda pasa algo similar. Resulta que esa información adicional depende de la trenza beta y se puede, más importante, se puede escribir en términos de los polinomios de Chebyshev de segundo tipo, que son unos polinomios que aparecen en muchas otras áreas, de hecho también en topología en bajas dimensiones, y bueno, estos se definen de esta forma, ¿no? Muy rápido, son una familia de polinomios, estas se definen a partir de una regla de recurrencia y con unas condiciones iniciales. Y con eso están completamente determinados. Pues bueno, como les decía, tenemos que encontrar funciones Fn en cada uno de los grupos de trenzas Bn, ¿no? Grupos de trenzas planas. Y ver cómo se comportan bajo los movimientos de Markov o Gotin-Markov. Entonces definamos Fn de una trenza como el determinante de esta diferencia. Agarramos la representación de nuestra trenza beta menos la matriz identidad y a eso le sacamos el determinante. Es como un polinomio característico. Y por razones de normalización, de que nuestro invariante valga 1 en el doodle trivial, normalizamos con los polinomios de Chebyshev. Y resulta que si uno se fija cómo se comporta bajo los movimientos de Markov, pues estos se comportan bastante bien, ¿no? La 1, 2 y 3 nos dice que no importa, o sea, es invariante bajo estos movimientos de Markov, pero en el caso 4 nos dice, ok, agrégale un hilo a la derecha y multiplica por estas trenzas, pues eso es lo mismo que no hacerle nada, pero con un factor de una potencia de x al cuadrado, ¿no? Entonces no es tan malo, o sea, solo difiere por una potencia de x al cuadrado. Y la relación 5 me da una relación Skein, me dice cómo se comporta la función fn en distintos doodles que fuera de esta vecindad son igual y aquí se ven de esta forma, ¿no? Entonces es una relación Skein. Y ahora sí, entonces si tenemos dos trenzas que como cerraduras son doodles equivalentes, a lo mucho van a diferir bajo la función fn, estas trenzas van a diferir por una potencia de x al cuadrado. Podría decirse, son casi iguales, ¿no? Y eso es con un puntito, a veces se le denota así. La propiedad 5 me dice que, bueno, ya saqué el determinante de esta representación, que tiene entradas funciones racionales, pues no es una función racional. La relación Skein nos dice que es un polinomio en la variable x al cuadrado con coeficientes en los enteros. Y entonces podríamos definir la siguiente función. Dado un doodle D, podemos definir Q de D como Fn de beta, donde beta es alguna trenza plana que tiene como cerradura ese doodle, ¿no? Entonces, este no es un invariante pura así tal cual, porque puede diferir por una potencia de x al cuadrado. Pero si nos agarramos el máximo común divisor de todos los polinomios de las trenzas betas, tales que betas son este doodle, o lo que sería lo mismo el generador de este ideal, pues resulta que eso sí es un invariante. Y entonces podemos obtener el teorema donde esta función Q es un invariante polinomial de doodles orientados. Y pues tenemos algunos cálculos, ¿no? Y algo a notar es que entonces en el nudo trivial o doodle trivial, este invariante vale 1. Y aquí tenemos, esta es una tabla que nosotros hicimos, no hay alguna tabla escrita o prescrita,
y pues aquí hay varios valores del invariante. Pues muchas gracias.